Ok, pasemos entonces a la sesión 3. En esta sesión buscaremos hablar un poco de las dificultades que se tienen cuando se elabora el texto de una investigación. Propiamente hablaremos de la propuesta presentada ante un comité dictaminador, cuáles son los puntos que no perderemos de vista o que es importante no perder de vista, de los componentes mínimos de un anteproyecto y del informe técnico o resumen o de una investigación empírica. En este punto me gustaría entrar primero con una reflexión basado aquí en Cruz de 2010. Me gustaría solo hacer la aclaración que es tan importante tener esa competencia básica de leer y escribir adecuadamente. Si nosotros leemos y escribimos con la precisión necesaria, pues esto nos va a permitir sin duda tener un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que nos ayude, entre otras cosas, a poder diferenciar las fuentes pertinentes de las que no lo son, de discutir, dialogar, comparar, jerarquizar y todas las demás funciones que un adecuado o un investigador competente puede y debe de tener. Así que hay que buscar, si no tenemos como tal esa competencia, tratar de alimentarla para llegar al punto de escribir y leer con una precisión adecuada. Y bien, entonces hay que hacer esta reflexión también. Se escribe claro cuando se piensa claro. En ese sentido es bastante importante que nosotros seamos una persona crítica, con pensamiento crítico, como lo mencionábamos, y que eso lleve sin duda a un pensamiento que te ayude o que contribuya a una redacción apropiada. Es fundamental que el investigador trabaje muy bien con su redacción, pues como lo hemos mencionado, entre más clara sea una redacción, mejor será nuestro trabajo. Y bueno, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta cuando hablamos de leer, aparte de escribir? Pues bueno, para leer y tomar notas en los artículos de las revistas académicas es importante tomar en cuenta aspectos como que los autores de artículos de revistas siempre tienen su argumento. Ese argumento hay que tratar de entenderlo. Sabemos que se pone el argumento porque se busca convencer, pero tendríamos también que ser muy hábiles para identificar los buenos y los malos autores. ¿Cuáles son los buenos autores? Pues bueno, aquellos que presentan información nueva basada en investigaciones y una información sólida, cuando se sustenta lo que se está diciendo. ¿Cuáles son los malos autores? Pues aquellos que se presentan en un lado de la historia según sus creencias y su conveniencia. Y hay mucha información, pareciera que todas las revistas científicas que nosotros consultamos han pasado por una revisión profunda y han evitado a todos los autores malos, no necesariamente. Aquí es muy importante que ustedes vayan diferenciando entre una buena redacción y una mala redacción. La buena siempre va sustentada y en muchos casos con datos precisos y fundamentados y citados. Bien, como tal entonces nosotros cuando estamos trabajando una investigación pues nos convertimos también en un autor. Esos pensamientos que tenemos y nuestra interpretación sobre lo que tenemos, es importante saber cómo la vamos a plasmar. Por lo tanto, se necesita pensar, analizar y escribir claramente el resumen y la reflexión que pretendemos hacer. Bien, así como hablamos entonces de diferenciar de los buenos y de los malos autores, pues creo que es importante que nosotros hagamos un ejercicio que nos lleve a ser buenos autores. Por lo tanto, los pensamientos que nosotros tenemos y la interpretación sobre el artículo vale la pena que hagamos un trabajo muy claro y reflexivo. Bajo este escenario, pues trataremos de contribuir pues a una lectura mucho más entendible y digerible.
Así que cuando estamos en la búsqueda de alguna información nos encontramos con n número de artículos y pueden hablar propiamente del mismo tema, pero muchos van enfocados en una dirección, otros en otra dirección. Por lo tanto, creo que es muy importante saber a través de las preguntas de investigación cuáles son la dirección en la que nosotros vamos y por ende solo ubicar los artículos que van contribuyendo sobre el desarrollo de nuestra investigación. Así que es relevante tener siempre la pregunta de investigación ahí presente. Y pues bueno, también hay que cuestionar todo lo que vemos precisamente en los artículos que estamos consultando. No todo es 100% verdadero o correcto. Siempre hay que estar buscando con mucha precisión y tratar de inclusive si tenemos una afirmación, tratar de respaldarla con otro artículo que vaya en ese mismo sentido también afirmando. Hay que pensar siempre críticamente sobre lo que se lee y con ello tratar de construir nuestro propio argumento. Esto es fundamental puesto que para nosotros hacer una redacción de una investigación, pues tendríamos que hacerlo desde nuestra óptica ya una vez que hagamos la lectura, ya sea una cita textual o un parafraseo. Tenemos que tomar en cuenta, de acuerdo a esta diapositiva, los pasos para leer un artículo. Primero, pues hay que observar que todos los artículos por lo regular tienen un resumen, una introducción, una metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias. En ocasiones vienen en otro orden, por lo regular los artículos lo tienen considerado más o menos en esta secuencia. Así que lo primero que tendríamos que hacer es leer el resumen. Si ustedes pueden ver, todos los artículos que encontramos en la búsqueda siempre parten de un título y posterior al título un resumen. Un resumen que te ayuda en primera instancia a identificar en él todo lo que es importante conocer. El resumen por lo regular trae datos como hacia dónde fue dirigida la investigación, cuál fue el objetivo de la investigación, en qué escenario se realizó, cuál es la población y muestra, cuál es la metodología que se utilizó y los principales resultados. Con ese resumen nosotros ya de entrada vamos a saber o darnos una idea si el resto del documento que estamos consultando vale la pena profundizarlo o simple y sencillamente no es contribución al tema que estamos desarrollando y por lo tanto pues tratar de desechar. En general es primero leer el resumen, encontrar ahí los puntos críticos que yo les mencionaba y entonces ya una vez que verificamos que sí es un artículo que contribuye a lo que nosotros estamos elaborando, pues entonces profundizar un poquito más en las otras secciones. Pero hablemos entonces de algunas recomendaciones importantes para cuando ustedes estén redactando sus textos científicos. Es necesario, como ya lo hemos mencionado, que todos los textos lleven una metodología, una secuencia, pero hay puntos que creo son necesarios resaltar y sobre todo porque definen mucho el trabajo de cada investigador. Hay que respetar ciertos aspectos lingüísticos informales como el uso de las formas impersonales del verbo. Esto es necesario porque en ocasiones como que somos muy dados a utilizar el somos, el estamos o el que estoy buscando, estoy investigando, el que presento como tal, y creo que la forma impersonal del verbo es el común en cualquier investigación científica seria. Por lo tanto, si hemos de utilizar una redacción de ese tipo, pues tendríamos que redactar en la tercera persona del singular para evitar precisamente confrontar un buen estilo de redacción.
El predominio de párrafos breves es necesario. En ocasiones queremos redactar párrafos muy breves de 2 o 3 renglones. Creo que tampoco eso contribuye favorablemente. No hay una regla precisa, pero depende mucho de las normas de publicación que estemos tomando en cuenta para nuestra redacción. La mayoría de ellas dan un más menos, y un párrafo adecuado estaría alrededor de 8 u 11 o 12 líneas, que es lo que tendría que considerar. Por supuesto, hay que cuidar mucho el uso de tecnicismos y excluir de alguna manera el extranjerismo innecesario. Es muy dado en ocasiones a que nosotros también utilicemos palabras muy técnicas del extranjero. Bueno, pues cuando hay una adecuada definición nacional, pues hay que utilizarla. Si no, pues se tendría en un momento dado que utilizar. Evitar en toda costa, habla aquí el autor de este material, usar una jerga pretenciosa. Es cuando les hablaba yo de quitar todo lo que en ocasiones está de más y que se busque un lenguaje bastante elevado o un léxico bastante complejo que lleve en todo caso a la no comprensión de nuestra investigación. Esto es necesario. La congestión al texto con información excesiva pues también puede en un momento dado impedir una buena redacción. Por lo tanto, si tenemos información que consideremos sea necesaria, la podemos colocar en un apéndice. Y pues bueno, no olvidemos señalar la originalidad de nuestro proyecto, resumir el estado actual de la cuestión, mencionar la importancia de los eventos que dan de alguna manera sustancia a este proyecto que estamos presentando, resaltar la trascendencia o el interés que tiene desde la parte teórica del problema e incluir en todo momento la bibliografía de alguna forma utilizada que vaya completa y que no perdamos de vista que debe de ser actualizada. Debemos ser muy rigurosos en lo que se presenta. El documento que se va a exponer siempre es necesario que se lea más de 2, 3, 4 veces las que sean necesarias. Yo siempre sugiero que la lectura se haga en voz alta para escuchar nosotros mismos la redacción, para evitar en un momento dado el uso de un lenguaje inapropiado o bien las redundancias que en ocasiones se tienen, o hacer la lectura en voz alta con la acentuación adecuada para identificar si nos hacen falta puntos, si nos hacen falta comas, si tenemos que hacer un punto y aparte o es un punto y seguido. Todo esto es importante que lo dejemos muy claro dentro del producto final. Hay que especificar las operaciones o pasos que se desarrollarán si estamos hablando de un proyecto todavía o de los que se desarrollaron en un momento dado cuando ya esté concluido. Indicar cómo se interpretan los datos dentro de un determinado marco de referencia, destacar en todo caso en el currículum nuestro los conocimientos y experiencia que tenemos sobre el tema. Esto solo sería aplicable cuando se requiera, y pues revisar y volver a revisar el documento antes de entregarlo, someterlo a una evaluación externa. Siempre es importante someter a la opinión de otras personas lo que yo estoy haciendo. En ocasiones entre los mismos compañeros pudiéramos pedirnos el apoyo para que también lean y estoy seguro que van a encontrar más de un detalle por revisar. Y bueno, pues hay que ser realista con la programación de los tiempos para destinar el trabajo. En ocasiones hacemos un plan de trabajo para el desarrollo de una investigación y creemos que en una semana o en 15 días o en un mes vamos a tener ya un resultado completo y apropiado. Es necesario tomar muy en cuenta una adecuada planeación. A mí me gusta siempre apoyarme
de este material de Paul Merrill, aunque no es muy actualizado, es creo que una manera de reflexionar cómo tendríamos que hacer una redacción para que nos quede bien. Este tema de este autor pues habla de las bases para una mala redacción y pues ahí establece algunas precisiones o reflexiones que creo que son importantes considerar. Y aquí lo menciona, mire, por ejemplo, todo autor se considera bien calificado para redactar mal un artículo, ya que puede escribir mal sin siquiera intentarlo. Y bien, uno de los puntos que creo que tendríamos que considerar vista desde este enfoque, una redacción mala, pues es olvidarte del lector. Si tú redactas satisfaciéndote a ti como persona, olvidándote de los demás, a pesar de que al final de tu investigación pues va a haber siempre una persona que va a leer tu documento, pues entonces estaríamos generando pues algo que quizá no va a ser entendible para ese propio lector. Por lo tanto, este autor, Merrin, dice que nos olvidemos del lector, que hagamos las cosas, que utilicemos frases largas, que contengan muchas ideas débiles relacionadas entre sí, que utilicemos conjunciones en exceso, que no indiquemos causa o efecto ni distingamos entre las ideas principales y subordinadas, que no utilicemos la puntuación adecuada, el punto y coma, que los reemplacemos por otros más como punto y seguido, y que de alguna manera redactemos también con algunos conectores o conexiones inapropiadas, como de como quiera que sea, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están haciendo una redacción de carácter científico, creo que lo primero que tenemos que cuidar es el tipo de palabras que estamos utilizando, de tal manera que no generen un escrito que no cumpla esos niveles científicos, ¿sí? Por lo tanto, hay que tomar en cuenta al lector de nuestra investigación. Otro más es que seas prolijo, vago o pomposo. Ya lo hemos comentado en minutos anteriores, que en ocasiones nosotros utilizamos una redacción. Aquí dice, bueno, para redactar mal, pues utiliza una redacción no sencilla, evita ser específico, usa bastante verborrea, incluye muchas palabras y oraciones superfluas, usa un pensamiento árido, en pocas palabras también haz una nube de palabras que sirvan para ocultar los defectos de la observación o el análisis, y pues esto ayudará sin duda a confundir a las personas. Así que para redactar bien y no redactar mal, pues creo que tendríamos que ser bastante congruentes, sencillos inclusive, con el estilo de una redacción, evitar en un momento dado buscar ser bastante pomposo con lo que estamos haciendo, y buscar en un momento dado que fluya la investigación y que las cosas se redacten lo más sencillo posible. Y otro de los puntos es pues utilizar la palabrería además. Por ejemplo, aquí pone algo muy interesante a manera de ejemplo. Dad al César lo que es del César. Pues esta frase, que es muy común o que la hemos escuchado en más de una ocasión, es como decir, para una redacción mal, en lugar de poner esta frase, la escribamos como: se deberá considerar apropiado desde el punto de vista moral o ético, en el caso del César, proporcionar a este potentado todos aquellos objetos y materiales de cualquier tipo o carácter en que pueda comprobarse que su fuente original sea del dominio del citado. Fíjense bien, entonces toda esta pues todo este párrafo completo pues
se puede sustituir con esta expresión de dad al César lo que es del César. Así que evitemos palabrerías. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Ocurren cambios excepcionales rápidos en el país. En lugar de ponerlo así, pudiéramos ponerlo para una redacción inapropiada, pues ocurren en el contexto del país cambios que son verdaderamente excepcionales respecto a la rapidez de su acontecimiento. Y así como pues aquí pudiéramos citar otros más, por ejemplo este otro donde dos comunidades cambiaron con rapidez. En lugar de ponerlo así, habríamos que escribir, hay dos casos en los cuales las comunidades cambiaron con una rapidez considerable. Si ustedes se fijan, se dice lo mismo con otras palabras, sin embargo la primera es una frase mucho más sencilla y creo que es lo que se buscaría hacer en un momento dado. Y bueno, la última sugerencia que nos da este autor, del cual les mencionaba, son las bases para una mala redacción de Merrill 2004, es que prácticamente no leas. Si queremos una mala redacción, pues no hay que leer.